Ahora yo los invitaría, ¿no? Porque esto nos puede llevar unos 10, 15 minutitos, a que busquen un papelito y que busquen una lapicera, para hacer una tarea. Un trabajito corto. El que quiere hacerlo, esto no es obligatorio. El que no quiere, no lo hace, lo escucha y lo hace después más tarde. Es un trabajito para experimentar nuestros sentimientos. ¿Sí? Si tenemos a mano una foto de cuando éramos niños, bien. Si no la tenemos, bueno, lo imaginamos. Acá lo que me propone es que yo mire esa foto de cuando era niño por un rato. Ese niño, y recuerde, ¿no? Mirando a ese niño, que todo lo que quería ese niño era amor y alimento, nada más. Pero vamos a imaginar que ese niño, sus padres, lo entregan en adopción, no lo quieren. Entonces lo entregan a otra familia para que lo adopte. Y resulta que quien lo adopta es un anciano, esta imagen del anciano bueno, noble, ¿sí? A ver qué imagen, como un tipo, ¿cómo se llamaba este? Como un tipo mago Merlín, ¿vieron el mago Merlín? Vamos a imaginar un ancianito así. Ahora me voy a imaginar que yo soy ese anciano y le voy a escribir, por eso les dije que traigan un papelito y una lapicera, a ese niño que lo están dando en adopción, ¿no? Y lo va a adoptar este anciano, una carta breve, no es que me tengo que poner a escribir un testamento, ¿eh? Entonces, dirigiendo la carta a ese niño, cada uno utilizando su nombre, le podemos decir, bueno, pequeña, lo que sea, ¿sí? El nombre nuestro. Y que ese niño, ¿sí? Le escribe a el anciano. Entonces, como ese anciano, le escribimos al niño una carta, ¿sí? Entonces el anciano comienza escribiendo, pequeña María. Y le vamos a escribir lo que sentimos, lo que me surja. Por ejemplo, que lo amamos, ¿sí? Que estoy muy feliz de tenerte conmigo, siendo ese anciano, ¿no? Le está dirigiendo la carta al niño. Voy a trabajar mucho contigo para darte todo lo que necesitas. Quiero que me des una oportunidad para demostrarte lo mucho que me importas o lo importante que eres para mí. Y firmamos la carta con el nombre del anciano, que podríamos ser nosotros mismos de adultos, ¿no? Entonces, este es un ejercicio, ¿no? Imaginar que el niño fue dado en adopción, que lo adoptó un anciano y que el anciano ahora lo recibe y le escribe una carta a ese niño comprometiéndose a cuidarlo, a qué cosas le va a dar a este niño, ¿no? Ese es un primer ejercicio. Que el anciano que recibe al niño le escribe. Ahora podemos dar vuelta a la hojita y del otro lado vamos a escribir una carta a nuestro niño interno. ¿Bien? Pero ahora, ¿quién va a ser el que va a escribir? El niño interno. Claro, los niños no saben escribir, pero este sabe escribir. Este niño interno va a escribir una carta dirigida a este anciano que lo recibe. ¿Bien? Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que escribirla con la mano no dominante. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo soy diestro, la tengo que escribir con la zurda. Si soy zurdo, la tengo que escribir con la diestra. ¿Bien? La carta tiene que ser cortita, puede tener solo
un renglón, no necesita tener, ya les dije, un testamento, o dos. Bueno. Esta carta la vamos a escribir porque dice que esto facilita ponernos en contacto con los sentimientos de nuestro niño interno. ¿Sí? Este niño, ¿qué espera de ese anciano que lo está recibiendo ahora? ¿Qué le diría este niño, mi niño, a este anciano que ha decidido con todo su amor adoptarlo y se ha comprometido a darle una feliz infancia? ¿Qué diría un niño? Ahí tenemos que imaginar. Bien, no, yo no les puedo decir nada, porque esto tiene que ser algo que nos conecte con el sentido. Parece ser que al escribir con esta mano no dominante, es como que conectamos más con esta parte emocional, ¿no? Tendrá que ver con lo del límbico, con esto que hablamos del límbico, no sé.